planear que vas a tener un bebé porque lleva algunos procesos de limpieza del cuerpo, de limpieza mental, de proyecto de vida, porque a partir de los descubrimientos en materia de perinatología, en materia de neurociencia, en materia de desarrollo perinatal, desarrollo prenatal. Bueno, pues se han descubierto muchísimas cosas acerca del cerebro del bebé y por qué tenemos hoy en día tantísimos problemas con los alumnos en el sentido cognitivo, por qué tienen problemas para aprender, por qué nacen con hiperactividad, por qué tenemos ciertos síndromes, por qué suceden muchas cosas en nuestra vida y también por qué no hemos logrado obtener los resultados que nosotros quisiéramos obtener en la vida. Bueno, nosotros vamos a ver todas estas situaciones. Lo primero que te quiero decir es que el primer mito que necesitamos eliminar es que la fecundación no es una competencia. Siempre se ha dicho que los espermatozoides compiten para llegar al óvulo y ser fecundado. Sin embargo, la realidad no es esa. La realidad es que los espermatozoides están listos para ayudarse unos a otros y saben, de alguna manera, desconocemos todavía cómo es que pasan ellos esta información, eligen 50 espermatozoides en esos miles que son arrojados al interior de la vagina materna en busca del óvulo, y de esos 50 se va a elegir uno que cumple con las características que necesita ese óvulo en particular. Y aunque tú no lo creas, ese óvulo de alguna manera ya determinó cuál es su media mitad, cuál es el material genético que necesita para expresar aquello que ya trae, y por lo cual es importantísimo que nosotros conozcamos esa historia de vida de la que hablamos al principio. Entonces, una vez que es elegido el espermatozoide que va a fecundar el óvulo genera una danza, se mueve alrededor, gira alrededor de donde están los espermatozoides para darle entrada a ese espermatozoide en particular, que cumple con las características y que tiene la química de atracción para que el óvulo sea fecundado. Esta fecundación empieza inmediatamente con una división celular en donde las células ya se están empezando a dividir. Y si queremos hablar de vida, podemos decir que en este preciso momento de la fecundación, en términos de segundo, ese material genético unido, esos dos materiales genéticos generan una célula y esa célula ya está viva. Entonces no vamos a entrar en cuestiones morales, en cuestiones de aborto, si vive o si no vive, eso tú lo vas a decidir con la información que yo te voy a dar. Lo primero que vamos a generar en esta división celular se llama mórula. Y en la mórula hay muchísimas células y todas esas células que estamos generando pueden dar como generar cualquier tipo de tejido, de órgano, de todo lo que tenemos en el cuerpo. Son multifuncionales, no sabemos todavía cuáles de ellas van a ser la cabeza, el cerebro, etcétera. Y esto está sucediendo en las primeras horas de haber sido fecundado el óvulo. Lo siguiente y más importante que tenemos al sexto día de la fecundación es que se inicia la formación del tubo neuronal. Todavía ese óvulo fecundado no ha bajado hacia lo que va a ser la matriz, hacia donde va a anidar, tarda 7 días en hacer este descenso. Sin embargo, antes de cumplir el descenso ya tenemos este tubo neuronal que va a estar en proceso de maduración en los próximos 9 meses o 40 semanas de gestación. Pero al sexto día ya lo tenemos. Quiere decir que nuestro sistema nervioso está empezando a formarse, de tal forma que aunque no tenemos un bebé en forma como lo vamos a ver en los próximos días, este bebé ya tiene un sistema
que puede empezar a grabar información. Esta información tiene que ver con energía electromagnética. Nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestras células, nuestros átomos funcionan con energía electromagnética. Entonces ya estamos recibiendo información. Y esa información que recibimos, generalmente la más importante es la emocional y las experiencias, que son las que van a determinar la vida de tu futuro bebé. Así es que, como dijimos, no hay una competencia en el caso de los espermatozoides, pero sí aquí en el tubo neuronal hay una competencia por cada vez ser mejor. Esa competencia no tiene que ver con competición como nosotros la conocemos, sino con ser competentes en todo lo que se va a generar en adelante. El tubo neuronal también está siendo determinado o afectado por el medio ambiente. Como te decía hace un momento, ya se está grabando información, el bebé ya está recibiendo información de su medio ambiente. Si tú eres una mamá muy nerviosa, si tú estás en un medio donde no tienes las mejores atenciones, o no tienes una vida matrimonial correcta o de pareja correcta, si estás pasando por situaciones como un embarazo no planeado, o alguna otra circunstancia familiar que no te está permitiendo estar tranquila, bueno, eso ya está afectando a tu bebé, y más adelante vamos a comprender de qué manera sucede esta afectación. Pero el medio ambiente es algo que debes de guardar en tu mente, porque el ser humano, toda la vida del ser humano está regida por el aprendizaje a través del medio ambiente, que son las experiencias y todo lo que te rodea, y las emociones. Entonces tú vas a determinar la vida de tu bebé, tú vas a determinar las competencias cognitivas de tu bebé, las competencias emocionales y sociales de tu bebé, a partir de lo que tú vives, de lo que tú experimentas y de tus sentimientos como tales. En este sexto día inicia lo que nosotros le llamamos la mielinización. ¿Qué es la mielinización? La mielinización es en las neuronas. Nosotros tenemos una estructura que se llama el axón, y el axón está rodeado de mielina. Esto lo vamos a ver luego con más detenimiento. Está rodeado de mielina. La mielina lo que hace es que permite que la información pase de manera más asertiva y más rápido. Por ejemplo, se ha descubierto que un problema en los niños que padecen Asperger o autismo tiene que ver con la mielinización. Su mielinización no es correcta, no se ha producido de manera correcta, y entonces pues tienden a desarrollar el síndrome del autismo. La mielinización empieza desde que inicia que termina el primer trimestre. Entonces, a partir del primer trimestre y hacia el tercer trimestre, se viene una producción tremenda de mielinización, y hasta los 2 años, que nos va a permitir hacer ajustes y cambios en caso de que nosotros ya tengamos a nuestros hijos, que ya hayan nacido nuestros hijos, y que sabemos que no tuvimos un embarazo correcto, tenemos problemas de comportamiento, tenemos problemas emocionales, los niños no están aprendiendo, no sabes cómo controlar sus conductas, son niños agresivos, son niños muy nerviosos. Incluso ya se ha detectado que en este periodo, y te estoy hablando de terminada el primer mes, o los primeros, bueno, el primer mes, vamos a hablar del primer mes, luego vamos a hablar de los demás meses. En el primer mes, si tú estás teniendo un proceso nervioso, si tú estás teniendo un proceso de estrés, bueno, se va a ver afectado esta química de la mielinización, y esto va a acarrear problemas cognitivos que vamos a ver más adelante. La mielinización también está involucrada en la memoria social.
La memoria social significa que todos los seres humanos estamos creados para socializar y la primera prueba que se ha encontrado precisamente es lo que te comentaba que sucede a la hora de la fecundación. Lo que hacen los espermatozoides es socializar entre ellos, es ver quiénes son los mejores, ayudarse entre ellos a llegar y luego elegir el espermatozoide que va a ser el que fecunde el óvulo. Entonces, bueno, ese es un comportamiento social. Las células, nuestras células del cuerpo, que también lo ves aquí en la mórula, son sociales, tienen un desarrollo social, tienen que interactuar entre ellas y ayudarse entre ellas. Eso a la hora de que se forma nuestro cerebro, a la hora de que se forma nuestra estructura neuronal y en el momento en que se está desarrollando o madurando todo el sistema nervioso del bebé, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Todo el sistema está hecho a través de socialización. Entonces nosotros tenemos una memoria social. Esta memoria social puede ser afectada por tus pensamientos, puede ser afectada por tus vivencias, puede ser afectada también por tu manera de relacionarte con tu entorno, con la gente que conoces, con tu familia, con tus amigos, en la escuela si estás estudiando, en el trabajo, porque todo eso genera energía y todo eso genera información que las células captan de una manera increíblemente rápida. Entonces, tu bebé en formación, eso es lo que está haciendo, está recibiendo esa información. También tenemos que está involucrado en las vías motoras. El proceso de mielinización es importantísimo en las vías motoras. ¿Qué son las vías motoras? Bueno, todo aquello que nos permite mandar información a nuestros músculos, cuando nosotros llevamos a cabo una acción, cuando caminamos, cuando comemos, e incluso mirar, jugar, reír, todas esas acciones motoras que nos permiten mover nuestro cuerpo o tener reacciones conscientes son esas vías motoras. Y la mielinización, esa estructura neuronal bien organizada y con una buena mielinización, nos va a permitir tener esa estructura o información o comunicación de las vías motoras de manera exitosa, de tal manera que tu niño desarrolle capacidades intelectuales que tienen que ver con esas vías motoras. En esas vías motoras está la percepción. Y la percepción es algo que en lo que se habla muchísimo porque sabemos que en la manera en que tú percibas el mundo en el que vives, pues es en la manera en que realmente tú reaccionas ante él. Si tú piensas que no eres feliz, pues no vas a ser feliz porque ese es un pensamiento que tú estás cargando y estás estructurando desde muchísimo tiempo antes. Tus pensamientos, que son los que determinan tu forma de percibir el mundo o tu forma de vivir la vida que vives, no viene nada más de lo que has aprendido como adulto, no viene de lo que has aprendido como adolescente, viene del embarazo. Muchas de las cosas que te pasan en este momento, la forma en que reaccionas, la manera en que ves el mundo, viene heredado, por decirlo de alguna manera. Luego vamos a hablar mucho de esta cuestión de las herencias, de lo que se hereda y de lo que no se hereda, pero la percepción es algo que creas o descubres a través del vientre materno, porque en el vientre materno ya llevas a cabo funciones de percepción, percibes los sonidos del corazón de tu mamá, percibes la voz de tu mamá, percibes en algún momento de tu desarrollo la voz externa, ya identificas la voz paterna, identificas tonos musicales, identificas instrumentos musicales, identificas emociones. Si tu mamá está jugando contigo, sí, en el vientre materno estás jugando con tu bebé, o si estás enojada y tu bebé cree que estás enojado con él,
Todas estas percepciones se están grabando y se están almacenando a través de las vías motoras. Muchos de las reacciones o de los comportamientos que tenemos con los adolescentes viene de este periodo de mielinización y socialización que ocurre durante el embarazo y que de alguna manera pues está generado por tus sentimientos y tus emociones. Esa percepción va acompañada de emoción, como te comentaba. Algo que define a tu bebé en esta fotografía que te puse a ti es un bebé de 6, 7 días más o menos, 8 días. Tu bebé ya tiene lo que es este cordón de aquí, todo lo que es el tubo neuronal, que todavía no está cerrado, pero ya lo tiene. Aquí puedes ver lo que es el cordón umbilical. Puedes ver un abultamiento en la parte de enfrente, que es la parte del cerebro, que después se va a dividir, y lo que va a ser la columna vertebral. Ahí todavía no tiene las protuberancias de sus bracitos ni de sus pies, pero sí ya tiene toda la estructura que se va a convertir en tu bebé, y eso va a estar listo prácticamente entre los 28 y 30 días. Durante este proceso de mielinización, antes de que ocurra, tu bebé a los 21 días ya tiene latiendo su corazón, ya tiene parte del cerebro formado. Ahorita vamos a ver cómo es que se forma todo el sistema límbico, los 3 cerebros, la corteza cerebral, el sistema límbico y el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano ya está a partir de estos días, a partir de que se forma el tubo neuronal, es el primer cerebro que se empieza a formar, pues es el cerebro más antiguo, pero ya se ven las 3 capas del cerebro de tu bebé. Entonces, bueno, ¿qué sucede con las emociones? Ya tu bebé tiene a los 21 días, ya tiene un corazón latiendo. Ya reciben todas sus células, reciben la energía de tus emociones, si estás contenta, si estás triste, si lloras, si ríes, si juegas, si te diviertes, si bailas, todas esas cosas. Tú a lo mejor todavía tú ni siquiera sabes que estás embarazada y tu bebé ya lo está percibiendo. Una de las razones por las cuales decimos que el embarazo debe convertirse en un proyecto de vida es precisamente que estés preparada para antes y durante el embarazo, porque si tú no sabes que estás embarazada y estás teniendo situaciones o estás haciendo cosas que de alguna manera perjudican a tu bebé, bueno, pues esto, aunque lo podemos resolver más adelante, lo mejor es evitarlo. Por eso debe de ser un proyecto de vida, algo en lo que vamos a trabajar en tu cuaderno de notas. Y esto que te estoy formando aquí es un mapa mental. También va a ser una herramienta que vamos a utilizar con tus hijos de aprendizaje, que nos van a ayudar muchísimo a que los niños aprendan ciertas cosas durante la escuela y que les cueste menos trabajo. La percepción la tenemos a través de los canales que nosotros utilizamos, que es el oído, la visión y lo que es todo el cuerpo, lo que es la parte kinestésica, ¿ok? Más adelante esto va a dar como resultado lo que se dice de que si somos visuales, auditivos o kinestésicos, o la forma de aprender. Aunque esto no determina necesariamente lo que somos, sí es importante saberlo, porque en programación neurolingüística hemos comprobado que sí nos afecta, sí nos ayuda, más bien vamos a hablar todo en positivo, sí nos ayuda con lo que son las formas de aprender o la forma de comunicarnos con nuestros hijos. Y aquí viene lo que es el cerebro. Aquí en la parte de abajo tenemos lo que es el cerebro reptiliano. En la parte un poco más arriba, que no se ve, está el cerebro límbico o mamífero, y esta es la corteza cerebral, que es la que más tiempo tarda en madurar y desarrollarse. Aunque aparece en la semana 20, como vamos a ver más adelante, su desarrollo y maduración termina hasta los 21 años. Esa es una de las razones por las cuales nuestros adolescentes son como son, pero ya hablaremos de ello. Aquí tienes nuestra neurona. Ok, estas cositas amarillas que tú ves aquí,
Esa es la mielina y esos puntos anaranjados son las células de Schwann, que son unas células que ayudan a pasar la información. Las patitas son lo que son los axones, perdón, lo que son las dendritas, lo que después todo esto se va a comunicar con otra neurona y va a mandar información. Esta es una célula completa, tiene su núcleo y es una célula que se desarrolla de manera independiente y al mismo tiempo junto con otras. Las neuronas que no logran socializar, las neuronas que no logran conectarse con otras neuronas y pasar información, mueren y viene una poda neuronal. Esta poda neuronal es natural, sin embargo, nosotros los padres, decidimos qué tantas neuronas va a perder nuestro bebé a través de nuestros ejercicios de estimulación. Si los estimulamos o no los estimulamos, aquí es en donde tú lo vas a determinar. La corteza cerebral, como te dije, empieza a formarse o se ve ya formada en lo que es la semana número 20. Y luego estas sinapsis, la información que pasan las neuronas unas a otras, empieza desde muy temprano, desde que el tubo neuronal se está formando, y esta información y esta estimulación va a ser tu tarea de aquí en adelante. En la semana 18 se forma el sistema límbico o el sistema emocional. Ok, esta sinapsis tiene periodos críticos. ¿Qué significan los periodos críticos? Todos los seres humanos tenemos procesos de aprendizaje. Sabemos a través de la plasticidad neuronal que todos, desde el mismo momento en que se forma nuestro tubo neuronal hasta el mismo momento en que morimos, nuestro cerebro se está cambiando, está rediseñándose porque estamos aprendiendo todos los días y lo podemos modificar. Podemos modificar comportamientos, podemos crear nuevas estructuras neuronales, podemos hacer muchísimas cosas gracias a que nuestro cerebro es plástico. Sin embargo, tenemos periodos críticos como la vista. La vista es uno de los periodos críticos más importantes en el ser humano. Nosotros podemos estimular la visión de nuestro bebé en el embarazo a través de unos ejercicios utilizando una lámpara, ponerte una lámpara en el vientre. El bebé ya percibe la luz y el bebé juega. Si tú mueves la luz, esto lo puedes hacer a partir de los 5 meses, tú mueves la luz, el bebé va a reaccionar a esos ejercicios y a esa luz. Vamos a hablar de los ejercicios que son convenientes que tú hagas durante el embarazo. Entonces, estas podas neuronales que se van a realizar tienen que estar pasados esos periodos críticos. Entonces, esos periodos críticos, uno de ellos y más importante es la visión. Aparte de esos ejercicios que haces durante el embarazo, cuando tu bebé nace, desde el mismo momento en que abre los ojos, desde el mismo momento en que nace, tú necesitas empezar a estimularlo. Hay algo que se llama el parto sónico. Vamos a hablar de él, vamos a seguir hablando de este parto sónico, que es la estimulación auditiva en el momento en que nace el bebé. Ese parto sónico lo que quiere decir es que en el momento en que tu bebé nazca, no permitas que se lo lleven. Pide que te lo pongan en tu regazo, que sea completamente abierto tu regazo, que sienta tu piel, que la piel de tu bebé toque tu piel, así como está, que todavía no lo limpian ni nada, ponle una cobijita encima, que te lo pongan encima. En ese momento, lo primero que va a escuchar tu bebé es tu corazón. Entonces, eso es parte del parto sónico. Lo segundo que va a escuchar tu bebé es que le vas a dar la bienvenida con su nombre. Bienvenido, mi amor. Le dices por su nombre, te esperaba con ansia, qué bueno que ya naciste, soy mami, aquí estoy. Te van a separar unos momentitos de mí, pero inmediatamente después vas a estar conmigo. Esto es lo que se le llama
la mamá canguro. Tú decides tu parto, tú decides cómo recibes a tu bebé y tú decides todas esas cosas. Ya hablaremos del parto porque el parto también es otro periodo donde estamos cometiendo muchos errores las mamás, que ya los tenemos por cesárea y es el peor error que cometemos. Pero bueno, nadie nos dice. La verdad es que no se nacen naciendo, sabiendo ser papá. Hay muchísimas cosas que desconocemos. Y la intención de esta escuela para padres, la intención de este módulo de educar desde la concepción, es llevarte esta información. Porque si bien es cierto que hay muchísima información de cómo cuidar a la mamá, que si las vitaminas, que si esto, que si lo otro, se habla muy poco de lo que impacta en el bebé tu comportamiento o tus decisiones. Entonces, bueno, esa estimulación debe de ser desde el mismo momento en que nazca el bebé. La otra es que en cuanto tu bebé abra los ojos, él tiene que mirarte a los ojos. Lo primero que tiene que ver tu bebé cuando abra los ojos, que se dice que tiene una capa y que no ve claro y que yo no sé, los estudios están muy divididos en este sentido, pero lo importante es que tu bebé pueda mirar tus ojos al mismo tiempo que escucha tu corazón, al mismo tiempo que escucha tu voz, al mismo tiempo que siente tu piel, que se siente acariciado y que recibe, por supuesto, esa energía de amor. En ese momento tú estás generando una construcción y una sinapsis increíble en el cerebro de tu bebé, en donde vas a evitar una poda neuronal crítica. Entonces, ese es el primer paso que necesitamos hacer y que nadie nos explica por qué es tan importante. Lo segundo que es importante que te comentaba es que, bueno, ya sabemos que existe la plasticidad, así es que si tú eres una mamá como yo que aprendimos todas estas cosas ya cuando nuestros hijos estaban creciditos, pues bueno, espero que no tengas el mismo sentimiento que yo tenía ganas de regresarlos y decir, ok, Diosito, dame chance de regresarlos y volverlos a tener para no cometer tantos errores. Pero entonces la respuesta fue no te preocupes, el cerebro es plástico y esto se sabe a partir de los años 70, ¿no? Te creas que es tan nuevo realmente. Entonces, todo esto que no hicimos lo podemos hacer y lo podemos generar para cambiar comportamientos en nuestros hijos, pero eso lo vamos a ver en otro momento y más adelante. Esta remodelación continua que nosotros obtenemos a través de la plasticidad, pues nos permite solucionar problemas, como te decía, de aprendizaje, de conducta y todo lo que tiene que ver con nuestros hijos. Desafortunadamente, y aunque es una teoría hoy en día de que una de las situaciones por las que los bebés nacen con autismo es precisamente el desarrollo prenatal estresado, yo hace muchísimo tiempo que he dicho y he comentado, por supuesto, que yo no soy neuróloga, simplemente me he dedicado a estudiar y a seguir las investigaciones, aparte de lo que he podido estudiar y que espero poder seguir estudiando y mejorándome en esta materia que tiene que ver con el desarrollo cognitivo del bebé, con el desarrollo neuronal, porque mi intención es que los niños logren ser exitosos desde el mismo momento en que son concebidos y que nosotros tengamos un proyecto de vida familiar, personal e individual para cada uno de nuestros hijos que ellos irán construyendo más adelante. Entonces, esta remodelación continua nos permite y nos ayuda a crear todo aquello que en su momento pues no pudimos hacer. También algo importantísimo que no es algo que saben muchas personas. Siempre decimos que te pareces a tu papá, te pareces a tu abuela, ayer es igualito que tu tía. La realidad es que ni la personalidad, ni el carácter, ni la inteligencia, aunque de la inteligencia se sabe todavía muy poco, te voy a comentar lo que se sabe. Y muchas otras cosas no tienen nada que ver con la genética. ¿Y por qué no tiene nada que ver con la genética? Lo que nosotros realmente heredamos es todo aquello que está ligado al sexo. ¿Qué significa esto? Bueno, el color de los ojos, el color de cabello, si tenemos el cabello chino, la estatura, si podemos hacer la lengua rollito y muchas de esas cosas, pero que son fisiológicas, que son expresiones físicas que las podemos ver.
Esas son expresiones genéticas que heredamos. Sin embargo, nuestra genética cambia desde el mismo momento de la fecundación. Lo que tu pareja te proporcionó a través ya sea del espermatozoide o del óvulo cambia con todo este proceso que hemos venido comentando, sobre todo las percepciones y las emociones. La genética cambia, tus pensamientos cambian tu estructura genética. Todos los seres humanos tenemos genes que pueden ser despertados para enfermarse o genes que pueden ser despertados para ser sumamente exitosos, porque todos los tenemos y están ahí, pero eso no significa que vayas a ser una persona que te enfermes o vayas a ser una persona que no tenga éxito, eso lo decides tú y tus pensamientos. Entonces, algo que tenemos que cambiar y que tenemos que saber es que el sistema comercial médico está generado para que tú generes enfermedades, porque te preguntan que si tu mamá tuvo diabetes, que si tu papá está del corazón y que si cuál es tu historia médica, porque entonces con esa historia médica tú ya estás predispuesto a tener enfermedades. Y esas enfermedades, la gran mayoría, y está comprobado científicamente, son psicosomáticas. Eso quiere decir que son latentes y nosotros las desarrollamos con nuestras creencias. Entonces, esos cambios genéticos nosotros los podemos generar a través de lo que hacemos, a través de cómo percibimos, a través de nuestras emociones, de nuestras experiencias, de lo que comemos, incluso se generan esos cambios. Y esos cambios también tienen que ver con el aprendizaje. Todo lo que tú aprendes, y algo importante aquí de por qué tu historia de vida es importante, te lo voy a poner del otro lado de la moneda. Los médicos te preguntan cuál es tu historia de vida a través de que si tu mamá, tu papá, tus abuelos tuvieron tal o cual enfermedad. Nuestra historia de vida va a ser qué hizo tu mamá, tu abuelo, tu tatarabuelo, tu bisabuelo, tu bisabuelo materno y paterno. ¿Cuáles son las cosas que tú pudiste haber heredado de ellos, como la facilidad de escribir, la facilidad de pintar, la facilidad de tocar un instrumento? Cuando tú sabes que tu estructura genética trae toda esa información, es bien fácil que desarrolles todos los talentos que han sido heredados a través de esa cadena genética. Porque como te dije, aquí los traes, ahí los tienes, pero están latentes. Entonces, cuando tú sabes que sí existen, cuando tú sabes que sí están en tu estructura genética y conoces tu historia de vida de manera positiva, de la misma manera que generas las enfermedades, de la misma manera generas las oportunidades y las respuestas positivas. Lo que necesitamos es cambiar la manera de ver el mundo, la manera de percibir y la manera de creer lo que sucede o no sucede, porque finalmente las creencias son personales y tú percibes el mundo completamente diferente a la manera en que lo percibo yo o a la manera en que lo percibe tu pareja o las personas que te rodean. Esa es una forma personal. Este aprendizaje va a tener una estabilidad. Todas estas remodelaciones, la plasticidad neuronal, las podas neuronales, los periodos críticos van a tener una estabilidad. Una estabilidad no quiere decir que ya no vas a poder cambiar las cosas, lo que quiere decir es que esos cambios frecuentes y constantes que ocurren en los periodos críticos, en los 2 primeros años de vida de los niños, en la adolescencia, en los periodos, por ejemplo, a los 7 años, a los 9 años, a los 10, 12 años y hasta los 21 años. Todos esos periodos de cambio van a tener ya una estabilidad con la que vamos a poder trabajar y a la que los niños van a echar mano para ser sumamente exitosos en lo que decidan hacer. Pero si te fijas en todo este proceso, quien está involucrado y quien determina qué le va a suceder a tu bebé y cómo va a iniciar ese camino de éxito, pues afortunado o desafortunadamente nos toca a nosotros los padres de familia. Entonces, en el sistema límbico, cuando se forma este sistema límbico a la semana número 18, nosotros tenemos dentro de ese sistema una estructura que se llama amígdala.
La amígdala yo la rebauticé y le puse la cajita de Pandora. Vas a estar oyendo mucho de mi parte esta expresión. La uso mucho en el libro de Educando desde la Concepción, que lo puedes obtener a través de Amazon, porque es clave en el comportamiento de los adolescentes. Y muchas de las cosas que te estoy comentando suceden precisamente en esta estructura de la amígdala. La amígdala guarda toda la información desde el mismo momento en que se está formando el tubo neuronal y que esas células están grabando información. Toda esa información, cuando esta estructura de la amígdala está, digamos, viable o madura para empezar a recibir información, que es en la semana 18, es muy rápido, aunque lo hace desde antes, pero digamos que de manera madura lo hace en la semana 18. Toda esa información la va guardando y esa cajita de Pandora se abre cuando empieza la pubertad o empieza la adolescencia. Nosotros probablemente no nos acordemos qué sucedió en nuestro embarazo o antes del embarazo, si tuvimos un embarazo no deseado o si tuvimos problemas en casa. El chiste es que toda esa información la guardó esa cajita de Pandora. Cuando llega la adolescencia, esa cajita de Pandora se abre y toda esa información abarca todo lo que es la mente inconsciente de tu adolescente. Él no sabe por qué te odia o por qué se lleva mal contigo o por qué te mira y le caes gorda. Incluso quiero que sepas que los grandes criminales, los asesinos seriales se forman en el vientre materno y es culpa de los padres de familia. Sin buscar culpables, uso la palabra culpa nada más por mencionar una responsabilidad, vamos a decirle responsabilidad de los padres de familia. Entonces, bueno, esta responsabilidad está en saber que todas esas cosas están sucediendo. Entonces, esa cajita de Pandora, cuando se abre, empieza a mandar información al inconsciente de tu adolescente. Él no recuerda qué le sucedió en el embarazo, por supuesto, ni cuando estaba chiquito, sus primeros meses, sus periodos críticos, que es de los 0 a los 2 años, luego de los 2 años a los 6 años y luego de los 6 años a los 18 y de los 18 a los 21. Son periodos críticos en el ser humano que le van a permitir ser o no ser exitosos. Entonces, es bien importante que en tu caso, y por lo cual necesitamos hacer esa historia de vida, es ver qué tiene guardada tu amígdala, ver qué está recibiendo tu inconsciente o qué está haciendo tu inconsciente, y esa es la razón por las cuales no consigues ser exitoso en lo que tú deseas, si es tu caso. Si, por ejemplo, tú inicias un negocio y no lo concluyes o no te va bien, tiene que ver con esa cajita de Pandora. Si tú estás estudiando y no encuentras o no decides bien qué es a lo que te quieres dedicar, no sabes cuál es tu don o realmente qué es lo que quisieras hacer, es esa cajita de Pandora la responsable. Si tú quieres ser, por ejemplo, contador y nomás no se te dan las matemáticas por alguna razón, la cajita de Pandora es la responsable porque por alguna situación en el periodo crítico cuando se estaban desarrollando los procesos matemáticos, que eso ocurre desde los primeros meses de vida, entonces la cajita de Pandora guarda que esa estimulación no se llevó a cabo y hubo una poda neuronal en donde los procesos matemáticos no tienen la información básica y de aquí en adelante vas a batallar para la álgebra, para las matemáticas, para todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no fue estimulado en los periodos necesarios, en los periodos críticos. Sin embargo, las matemáticas es algo que sí se puede corregir gracias a lo que es la plasticidad neuronal. Entonces, bueno, muchos de los secretos que trae o que ocurren con la amígdala, la información de la amígdala con el comportamiento de nuestros adolescentes, pues viene desde aquí, viene desde la semana número 18 de tu embarazo, más todo lo que ya fue grabando el niño desde el mismo momento de la fecundación. Y eso pues no lo podemos evitar.
En la amígdala necesita, o nuestro cerebro límbico necesita sentirse seguro. Esa seguridad durante el embarazo, y aquí es en donde se genera ese cambio genético, donde se cree que aparece el síndrome del autismo, es que si el bebé no se siente seguro, vamos a suponer que tú decidiste o quisiste, pensaste abortar a tu bebé por X o Y situación. Esa información el bebé la guardó. Esa información el bebé la tomó como no me quieren, como no estoy seguro. Si aquí adentro, en este espacio donde se supone que es mi espacio vital seguro, donde nada puede penetrar, donde mi mamá me protege, donde soy el ser más protegido de la vida, mi mamá no me quiere, entonces esa seguridad no existe. Y luego tú decidiste siempre sí quedarte con el bebé, pero nunca hiciste un grabado de información en las neuronas del bebé para que el bebé se sintiera seguro. Simplemente decidiste seguir adelante y no lo hiciste pues porque no sabías y porque no sabíamos que esto se tenía que hacer. Y entonces el bebé empieza a generar un comportamiento de inseguridad dentro del vientre materno. A la hora de nacer, si su entorno protegido era inseguro, el entorno externo es más inseguro y entonces el bebé se abstrae de lo que es el ambiente y se genera el síndrome del autismo. Te insisto, esto es una teoría nada más. Es la forma en la que yo percibo que sucede. Los estudios, hay muchísimos estudios que están buscando esta información. Ha sido muy difícil trabajar con el autismo. Sin embargo, en términos de información y tomando todos los aspectos que se saben hasta ahorita, bueno, esto es lo que yo te puedo decir que pudiera suceder con los niños que sí sufren de autismo. Porque entonces se genera el miedo. El miedo de los niños, el miedo de las personas nace en este proceso a las 18 semanas de embarazo. Fíjate nada más que a las 18 semanas de embarazo apenas tenemos 3 meses y pico, ¿verdad? Porque son 3 meses y 2 semanas aproximadamente en donde ya el bebé está completamente formado, ya tiene todas sus estructuras, sus ojos, sus brazos, todo, todo, todo. Tu bebito ya está completamente formado. Lo único que necesita es madurar y empezar a crecer. Hay órganos como la corteza cerebral que no van a dejar de madurar y de crecer hasta los 21 años, por ejemplo, pero en sí ya tiene todas sus estructuras. Entonces, este miedo que se genera también se genera cuando la mamá es primeriza y en el embarazo está nerviosa y tiene miedo de no ser una buena madre, tiene miedo de tener relaciones sexuales, tiene miedo de hacer cosas que puedan dañar al bebé, etcétera, etcétera. Las relaciones sexuales son algo que no se debe evitar, al menos que el doctor te diga que no lo debes de hacer, porque no le va a pasar absolutamente nada a tu bebé. Y esa emoción y ese sentimiento en el orgasmo, en el momento de hacer el amor con tu pareja, es algo que genera muchísimas estructuras neuronales importantes en tu bebé a través de esa emoción única, porque no hay otra emoción igual